Hola chicas, bienvenidas a otro Thyroid Talk. Hoy estamos aquí con la nutricionista Gabriela Ferrando. Ella es especialista en salud hormonal, digestiva e inmunológica de la mujer. Gracias Gaby por estar aquí hoy con nosotras. Estamos súper emocionadas de tenerte. Gracias, chicas. Emocionada yo de este espacio y de compartir muchísimas cosas. Bueno, vamos a empezar con algo que hablamos el otro día, Eli y yo, en un live y que realmente no tenemos tanta información o conocimiento y es sobre los ciclos de la mujer. Me encantaría que nos expliques, porque ahora siento que hay mucha información sobre esto que antes no se escuchaba tanto, sobre que el ciclo se divide en cuatro fases realmente. ¿Cómo es esto? Explícanos porque estamos confundidas. Sí, nena. Pasa que, a diferencia de los hombres, ¿verdad? Las mujeres tenemos dos tipos de relojes internos. El hombre tiene el reloj típico de 24 horas que responde a sale el sol, yo me despierto, se va el sol, sale la luna y yo me acuesto a dormir y son exactamente Y como ya. iguales 24 horas del día, todos los días del mes. Nosotros somos un poco más complejas que eso porque tenemos el reloj de 24 horas de los hombres, pero encima tenemos este otro reloj que se le llama reloj infradiano o ritmo infradiano, que es el de 28 días aproximadamente, que es el que corresponde a nuestras cuatro fases del ciclo menstrual. Este reloj infradiano se divide en estas cuatro fases que se divide fase menstrual, folicular, ovulatoria y la fase lútea, ¿cierto? Entonces la realidad es que cada una de las fases tiene unas necesidades metabólicas, unas necesidades fisiológicas, unas necesidades emocionales incluso distintas en cada fase por las fluctuaciones y el baile hormonal que hay. Entonces, ¿qué pasa en cada fase? ¿Sí? La fase menstrual vendría siendo como el día uno del ciclo, ¿no? Digamos que un ciclo promedio puede durar entre 20 28 días, digamos el promedio, pero es normal que los ciclos sean distintos entre nosotras cuatro, nosotras tres que digo, que vaya de 21 a 35 días cada ciclo aproximadamente, ¿ok? En ese orden de ideas hay varias variaciones. Hablemos de cuánto puede durar aproximadamente cada una de las fases, teniendo en cuenta que el ciclo puede variar, ¿no? La fase menstrual puede durar entre 1 a 5 días, que es el día uno de inicio del ciclo cuando vemos periodo, ¿verdad? Cuando viene la menstruación. ¿Qué pasa aquí? El endometrio se desgarra, que esa es la sangre. La pared del útero desgarrándose, ese es el periodo como tal menstrual. Y aquí lo que sucede es que a nivel de hormonas, nuestras hormonas están en su punto más bajo. La progesterona está mínima, el estrógeno está mínimo, la testosterona está mínima, ¿no? O sea, aquí Por estamos eso no como tenemos energía. correcto, tal cual. Por eso estamos como bajitas, bajitas. A veces necesitamos como eso es una energía disponible más de reconexión, de descanso y de recuperación, ¿sí? Posteriormente a la fase menstrual viene la fase folicular, que tiene una duración de entre 6 a 13 días luego de la fase menstrual. Y aquí ya empiezan las cosas a nivel de la energía a mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque la protagonista aquí empieza a ser los estrógenos. Los estrógenos empiezan a aumentarse y también empieza a brindar protagonismo a la hormona folículo estimulante, que es esta hormona que la produce la hipófisis, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a madurar esos folículos ováricos que están dentro, ¿no? Que al final cada ciclo nuestros ovarios lo que hacen es madurar entre 15 a 20 folículos, que solamente uno va a ser el dominante y va a ocurrir en la ovulación, ¿no? Pero entonces en esta fase folicular empiezan esos folículos que hospedan el óvulo internamente a irse madurando en el conjunto de que va produciéndose el estrógeno, ¿no? Ahí nos vamos sintiendo con más energía, mejor estado de anímico, nos sentimos más vitales, con más ganas de conversar, de salir, de socializar, ¿cierto? Eso me está pasando en estos momentos. Te lo juro que ayer, disculpa que te interrumpa, estaba con mi esposo y estoy saliendo de mi menstruación, ¿no? Y entonces me pegó demasiado, estaba demasiado amargada, o sea, no tenía energía, me dieron cólicos, todo esto. Y ayer fue como que me siento una persona nueva, o sea, siento un nuevo día, siento una nueva Eso me vida, encanta. estoy de buen humor, como que sentí demasiado la diferencia hormonal entre hace 4 días y hoy o ayer.
¿Y no te parece, y Gabriel, y tú nos vas a ayudar bueno, a confirmar o desmentir esto, pero a mí me parece incluso que esa es la etapa donde uno se pone, empieza a ver a la pareja hasta más bonitico, ¿no? Que me parece que hay estudios que dicen eso también, como para ese Sí. momento de procrear. Sí, es legit porque en esa fase ovulatoria es verdad que los estrógenos son los principales protagonistas, pero también empieza a haber mayor cantidad de testosterona. Entonces tenemos mayor líbido, tenemos es como que el momento de la ovulación es el momento de procrear, de reconectar, Correcto. ¿sabes? ¿No? Y es verídico que te miras al espejo y es como que no entiendo qué pasó, pero me siento la persona más bella y Un espectacular del glow mundo. up. Un glow up que nació de la noche a la mañana y esos son los estrógenos en su justa medida en esta fase pues ovulatoria, ¿no? Que es la siguiente fase que vendría luego de la folicular. El tema es que la fase ovulatoria lastimosamente dura solamente 2 días, como 48 horas, que es cuando estamos en nuestro peak. Entonces Sí. aquí como los estrógenos están en su punto máximo, te sientes glowy, con mucha energía, aquí quieres hacer todos los ejercicios intensos, quieres hacer planes Oh, sociales, invitar a todo el mundo, socializar. Y este es como un momento espectacular para tú, que si tienes una idea, presentar ese proyecto a una persona porque tienes tus habilidades comunicativas y cognitivas en su peak también, entonces conectarás ideas y proyectos de forma muy fácil, ¿no? Gaby, sorry que te interrumpa, pero es que acabas de decir algo que es demasiado clave, el tema cognitivo. Yo siento Ujú. eso porque yo he estado traqueando poco a poco cómo me he sentido durante las distintas fases, también para aprender un poco qué necesita mi cuerpo en cuanto a comida o cómo me puedo yo alinear, o sea, cómo puedo alinear mis actividades a esas fases. Y a veces Ujú. me pasa un montón que yo tengo etapas en donde tengo como un poquito de brain fog y a veces yo pienso y digo como que bueno, puede ser que me está dando, pues es un síntoma de problemas de En la tiroidismo tiroides o también. hipotiroidismo. Entonces yo a veces digo, bueno, a lo mejor estoy un poco así porque a lo mejor, no sé, no me he estado comiendo muy bien y entonces eso me da como un flare-up en los síntomas, pero también puede ser muy cierto que exista esa etapa en la menstruación en la que no estás enfocada 100% o no enfocada, sino como que cuesta un poco más. Esa sería la etapa cuando tienes la menstruación. ¿O qué pasa Cuando definitivamente cuando tenemos la menstruación? ¿Hay algún cambio o no? el brain fog o la neblina mental se puede asociar más a la fase lútea, que Ah, viene ok. previa a la menstruación y después de la fase ovulatoria. Pasamos por la menstruación, la Ujú. folicular, la ovulatoria y luego viene la fase lútea, que es la que yo estoy transitando, aunque no lo crean, aquí estoy transitando mi fase lútea. La fase lútea que sucede, que tiene, es la que más dura, ¿sí? Puede durar, a ver, casi 2 semanas, ¿no? Y la fase Wow. lútea tiene como dos fases, ¿no? La primera semana, tú todavía tienes los efectos de esa fase ovulatoria, todavía los estrógenos están un poco elevados, por lo que todavía te sientes con energía vital, con las capacidades cognitivas más a tope. Pero Ok. ya cuando tú empiezas a transitar la segunda semana de esa fase lútea, ya empieza a cambiar. Los estrógenos empiezan a reducirse nuevamente y la progesterona empieza a subir un poco, porque la progesterona vela como esta hormona de la tranquilidad, de la calma, de la relajación y es necesaria para terminar de crecer el endometrio en caso de que haya una fecundación, ¿verdad? Mm. El óvulo que salió se queda allí, si viene un espermatozoide y hay implantación y hay fecundación, la progesterona hace eso posible, ¿no? Entonces, en la segunda fase, cuando si no hay un embarazo, no hay fecundación, ¿qué dice la progesterona? Bueno, ya yo no tengo nada que hacer aquí, empiezo a bajar, siguen los estrógenos bajando en conjunto con la progesterona hasta llegar como cada vez a su punto mínimo. Entonces, en ese periodo de la segunda fase donde las hormonas empiezan a reducir, ahí hay cambios en mis niveles de energía, me siento como menos estable anímicamente, con más ansiedad para comer, ¿verdad? Con más hambre, Oh porque my God. acuérdate que Sí. los estrógenos son esta hormona, es como tu amiga, la rumbera, la activa, la que le gusta salir, la energética, y progesterona es tu amiga de Netflix and chill. Entonces, digamos que al no tener estrógenos, tu cuerpo también deja de producir en la misma intensidad serotonina, dopamina, endorfinas, porque los estrógenos son necesarios para eso. Y en ausencia de estos neurotransmisores del estado de ánimo, la neblina mental es muy común que pueda venir.
se da que te sientas como más foggy, con incapacidad para concentrarte, pero por O sea, supuesto que sí literal se para mí, puede. y disculpa que te interrumpa, para mí esa es la peor semana de mi ciclo antes de que me venga la regla. O sea, eso es Sí. donde más, donde peor me siento y a veces no lo entendía y me da risa porque obviamente en pareja con mi esposo me dice, oye, pero es que contigo uno no pega una, ¿vale? La semana antes de la regla, la semana de la regla, la semana de una, o sea, es como que, hello. Pero, Claro, Sí, y pero tengo eso una también, pregunta. Ah, perdón, Ravi. Ajá. como que eso también puede ser digamos que un checkmark que tienes que hacer, una pequeña evaluación de posibles red flags, porque al final uno ve las fases como muy independientes, pero no, al sí, final como tú te sientes en tu fase menstrual, si tú tienes cólicos muy dolorosos, abundantes, mucha neblina mental, hay que parar y decir, ok, ¿cómo yo estuve en exactamente. mis otras fases? ¿Cómo las cuidé? Que me imagino que hablaremos de eso también sobre cómo cuidar cada una de esas fases, porque lo que tú sientes en esa fase menstrual es el resultado de cómo tú vienes llevando todas tus fases en el transcurso del mes, ¿no? No lo que haces allí. Eso me Claro, encanta. eso te quería preguntar justamente, como que he visto un montón y tú hablas un montón en tus redes sobre la alimentación, porque tú eres nutricionista para cada fase del ciclo. Y me Ujú. encantaría saber, o sea, cómo tenemos que comer en cada una de las fases del ciclo y si realmente ves una diferencia, porque me imagino que tú lo practicas y lo haces, si realmente ves una diferencia en cómo te sientes comiendo los alimentos necesarios para suplementarte en cada una de esas fases. Sí, eso es lo que se vendría llamando, que no es una tendencia, más que una tendencia, una moda, realmente es alimentarte según tu biología, ¿no? O sea, es decir, vale, cada una de mis fases requiere un baile hormonal distinto y unos nutrientes que van a producir esas hormonas y van a apoyar, ¿no? Entonces, sí, yo lo utilizo como estrategia y lo voy rotando, ¿no? Para sentirme con más energía, más concentración, más vital y también para prevenir el PMS, los síntomas premenstruales, ¿no? Por eso uno lo tiene que ir aplicando en el transcurso de todas las fases. Entonces, una forma de verlo, de entender cómo comer, es nuevamente entendiendo la primera parte de lo que hablamos, qué es lo que pasa en cada una de esas fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase menstrual hay sangrado, perdemos sangre, ¿verdad? Hay mayor inflamación por ese periodo porque se está desgarrando el endometrio. Es un proceso que puede ser un poco doloroso, tiene que ser un cólico controlable, pero puede pasar porque hay un desgarramiento, hay inflamación y hay pérdida de sangre. La alimentación entonces va a ir a favor de qué? De apoyar a tu cuerpo a recuperar todos esos nutrientes que se pierden y a descansar. Entonces, la alimentación, dar alimentos que sean fuente de hierro y fuente de zinc que se pierden por medio de la sangre, las carnes rojas, las vísceras, las terneras, las semillas, las ostras que tienen hierro, tienen zinc. También, por ejemplo, promover e incentivar el consumo de alimentos antiinflamatorios porque ya estamos experimentando cierto nivel inflamatorio allí. Omega 3 que lo conseguimos tanto en suplementos como en pescados azules, salmón, trucha, caballa, arenque, sardinas, ¿no? Como potenciar su consumo en esta fase para eso. Pero también está la cúrcuma biológica, ¿no? Que también tiene potencial antiinflamatorio y el jengibre. Entonces, aquí tú dices, vale, tiene sentido, pierdo sangre, tengo que reponer. Como que todo este enfoque es muy desde la medicina tradicional china, pero tiene muchísimo sentido de ver. Y también verlo, las necesidades sobre lo que está pasando internamente en el cuerpo, como comparándolo como si fueran estaciones del año. Dicen que la Eso me menstruación es encanta. el invierno Ok, interno, como que te enfría. Entonces tú tienes que propiciar el calor. Por eso cuando tienes cólico, ¿qué te dicen? Ponte calor, ok. porque está muy frío, O porque tómate tu un té. útero está frío, o tómate un té calentito. ¿Por qué? Porque según la medicina tradicional chila, ese dolor va asociado a un enfriamiento en el útero. Entonces aquí se recomienda calorcito, comidas tipo comfort food, calditos, sopas, guisitos, cosas calientes, ¿verdad? No tan crudas en la fase menstrual. Ya viene la folicular, que ya cambia aquí la cuestión, ¿no? Ya sabemos que necesitamos, es más bien apoyar el cuerpo a producir esos folículos ováricos que van a dar lugar a la ovulación. Entonces aquí necesitamos proteínas de buena calidad,
todas las proteínas animales, ¿verdad? Pollo, huevos, pescados. Aquí ya, como no es un invierno, sino ya es como una primavera interna, ¿verdad? Ya podemos hacer más uso de vegetales crudos, ensaladas frías, cereales integrales, granos de todo tipo, que van a hacer uso de la fibra y de estos carbohidratos ricos nuevamente en fibra para dar energía a ese folículo de crear ese óvulo. Entonces aquí, nuevamente, crudos, fibra, antioxidantes también, fermentos, porque ya tú tienes que ir preparando desde tu fase folicular lo que va a pasar en la fase ovulatoria. Entonces, desde la fase folicular tú empiezas a cuidar ese intestino con esa fibra que les comento y también con fuentes de probiótico. El kimchi, el chucrut, la Mm, kombucha. O sea, aquí ya tú vas como preparando esa energía del folículo y preparándolo para también la fase ovulatoria que viene después, ovulatoria. ¿no? ¿Esto ya lo habían escuchado un poco o es nuevo lo que... Sí, o sea, lo he escuchado, pero realmente como que si me pones a explicarlo no lo sabía explicar. Simplemente había leído por encima o de repente Sí. en tus videos o en otras cosas que me salen en redes, pero no así como este masterclass que nos estás dando sobre Ujú. este tema. Aparte que lo explicas buenísimo, porque uno se puede Demasiado. imaginar y luego de que termines de explicar la fase, tengo una pregunta en cuanto a la practicabilidad, pero la manera en que lo explicas hace que uno entienda muchísimo más fácil, que lo puedas como hasta visualizar. Exacto. Sí, Sí. porque es en torno a lo que pasa en tu cuerpo, ¿sabes? Y por Ujú, eso uno tiene que capacitar a las que cada vez seamos más las que conozcamos qué pasa en nuestro cuerpo, ¿no? correcto. Entonces, siguiendo con el tema de las fases, viene la fase ya ovulatoria, que aquí lo que pasa, se recuerdan que hay un pico de Sí. estrógeno, pico de testosterona, y yo, ¿qué quiero en esta fase? Pues apoyar a mi cuerpo para que no haya un exceso de estrógeno, porque Ujú. el síntoma premenstrual que ocurre en la fase lútea y en la fase menstrual va a ser el resultado de que también yo maneje los estrógenos en el resto de las fases. Y si este estrógeno que yo produzco en mi fase ovulatoria que queda en exceso, esto va a intensificar mis síntomas premenstruales. Entonces yo quiero darle a mi cuerpo esos alimentos que van a ayudar a mi hígado, lo van a apoyar a desintoxicar el exceso de estrógenos en mi cuerpo, como pueden ser los vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, cale, repollo, coles de Bruselas, ¿no? Aquí también entra a jugar lo que son todas, el zinc, la vitamina B6, la vitamina B6, la vitamina E, que lo puedes dar también en formato de suplementación o en semillas, frutos secos y nueces que son esenciales tanto para que se dé la ovulación, para apoyarla, como para empezar con la producción de progesterona de la siguiente fase que es súper necesaria, ¿no? Entonces, queremos evitar que haya una acumulación de estrógenos aquí y con estos vegetales crucíferos, con estas vitaminas, con todo es lo que vamos a poder lograr. Luego viene la fase lútea, que es como la más retadora, diría yo, ¿no? ¿Ustedes tienen síntomas en la fase lútea? Yo sé que Eli sí. ¿Y tú, nena? Sí, sí, yo también, definitivamente. Sí. A Sí. Sí, veces, sí, pero sí, sí, fíjate lo que sí. tú dijiste es muy importante y es súper cierto, que Ajá. dependiendo de cómo tú tratas el resto del ciclo, te va a venir esa fase, disculpen, es que la voz, hoy No, la vale, tengo te escucho fatal. perfecto. Te va a Ajá. venir esa fase de menstruación, qué tan fuerte o qué no. Em, a mí antes, te estoy hablando de hace años, la menstruación me venía con unos dolores insoportables. O sea, yo podía durar 3 días seguidos tomando pastillas. Con un cansancio, con fatiga, demasiado acné también. O sea, era una cosa como que me hubiesen bateado, o sea, me tumbaban. Pero Ok. luego yo me vi obligada a cambiar un poco la alimentación por todo el tema de lo de mi pérdida y lo de la tiroides y esto y aquello. Y sí me di cuenta que, es que muchos de los síntomas empezaron a irse, empezaron a irse, empezaron a irse. Había algunos meses que me venía mal, otros meses que me venía bien y yo como que no entiendo. Entonces por eso fue que empecé a investigar un poco y en estos días me acuerdo que compartí en TikTok como que estoy tomándome un jugo verde
Un Es jugo como que, verde. sí, escucha, yo como que una semana antes de tomarme la menstruación y es lo único que he cambiado y ya no me duele el vientre y no entiendo por qué le decía yo. Porque Bueno, claro, puede ser que te está suplementando bien esa, claro, pero es esa que claro, fase. cuando ves lo que yo le echo a ese jugo verde, le echo, mira, le echo celery, le echo jengibre, que ella lo mencionó en este momento, Ajá. le echo manzana verde, Antiinflamatorio. le echo espinaca, le echo celery, o sea, le echo a veces hasta shots de aloe vera, que la aloe vera ayuda mucho con los anticuerpos de la tiroides. Entonces, eso es un super juice y me lo estaba tomando casi que todos los días, pero esto es mucho antes de que me viniera la regla. Y con el tema de que quería Ujú. desinflamar un poco y que quería, no sé, que quería el jugo, pues. Y bueno, casualmente esa ha sido una de las mejores reglas que yo he tenido en mi vida. O sea, casi que ni sentí el dolor. Obviamente yo me imagino que varía mucho por persona. A lo mejor depende del cuerpo de la persona, de la cantidad de alimentos que tiene que comer. Pero definitivamente, me encanta que hayas hecho énfasis en eso porque hay muchas mujeres que todavía no creen que En cuando tú ello. te alimentas acorde a tu ciclo, tu vida puede ser Sí. mejor, hermana. O sea, tú no tienes por qué sufrir en la menstruación, ¿sabes? Ojo, hay momentos en que hay veces que sí, me viene la menstruación, a lo mejor comí demasiado azúcar o comí mucho gluten, que esto a mí, o sea, yo como gluten es inmediato el tema del brain fog, ¿sabes? Entonces, Sí, yo también. ay, no es de que mis reglas sean perfectas, todas siempre bellas, no, porque el tema de la alimentación para mí es como una lucha y sé que para muchas mujeres también, y por eso te dije, te quiero hacer una pregunta súper práctica y si hay espacio ahorita para hacerla, te la hago de una vez. Es básicamente, toda esta información es muy esencial, es muy buena. ¿Cómo la llevamos a la práctica? ¿Cómo nosotras que algunas incluso no somos tan organizadas como otras, cómo nosotras pudiésemos crearnos un plan o qué herramientas podemos tener nosotras para asegurarnos de que nos alimentamos acorde a nuestro ciclo? ¿Tienes algunos tips para esos? En verdad es mucho más sencillo de lo que creemos, porque así como tú haces una lista de mercado para ir lo que te falta en la casa, me hace falta pollo, me hace falta huevo y me voy al mercado, es tú hacer una lista de en cada fase como semanal de tú decir, mira, esta fase esto van a ser mis 5 alimentos que tengo que potenciar. Cuando digo potenciar es que simplemente trata de consumir como en esos días más de estos alimentos, pero no quiere decir que son los únicos que tienes que consumir. Tú tienes tu Correcto. alimentación base, entonces hay una lista que yo, por ejemplo, yo doy un taller muy enfocado en la nutrición cíclica, o sea, un taller de 1 hora y media que solo es sobre esto, para enseñarte a cómo llevarlo a la práctica, pero sobre todo que esto lo podemos dejar, yo les puedo dejar la lista de mercado para que lo entreguen a su comunidad, que básicamente con esta lista de mercado por fases, tú lo que haces es organizarte un poco donde de pronto tú compras tus proteínas para congelarlas para todo el mes, pero tú vas variando vegetales, vas variando frutas, vas variando algunos Exacto. carbohidratos Ah, según esa lista de mercado. Entonces, es ver la lista, ir a comprar ciertas cositas propias de esa fase y poco a poco ir optimizando. ir No tiene que ser optimizando. perfecto, la verdad. Simplemente tú ser consciente de qué alimentos me vienen mejor, qué semillas son más propias. Por ejemplo, la semilla de lino, la semilla de calabaza es más propio de la fase folicular porque me va a ayudar a la producción como tal de progesterona que yo necesito, mientras que la de chía y girasol es mejor para fase lútea. Entonces, son cositas que es reconocerlas, ir al mercado y tenerlas presente en la casa para tú saber, ok, estos son los alimentos que más yo voy a repetir, como hacerlo muy, Exacto. muy dinámico y tampoco tanto robótico, sino yo tengo mi alimentación base, Claro. mis alimentos favoritos y voy integrando cositas, ¿no? De semana a semana. El verdadero trabajo aquí no es ponerlo a la práctica como tal tanto, sino conocer lo que tienes que comer, Exacto. ¿sabes? Tener ese Claro. Que conocimiento. para Creo las que que es somos parte visuales podemos de, imprimir la listica y ponerla en la nevera. sí. ¡Ey! Creo que Esa soy yo. Esa soy yo creo tengo que esa es lista, James. creo que es parte como de educarse en el tema y que luego deje de ser como que un task que tienes que pensar y se vuelve algo que ya inconscientemente lo sabes. Sí. Como que, ok, estoy en fase lútea, ok, debería empezar a comer esto. O ya va a venir esto, debería empezar a comer esto. Y bueno, creo que una herramienta esencial sería traquear el periodo en por lo menos un app o algo así para Sí, estar seguro de definitivamente. en qué momento de tu fase, de tu ciclo Sí. estás. Sí, sin Tengo, duda. te tengo una pregunta, Gaby.
Tú sabes que mencionaste que alguna de las fases, y me parece que es la folicular, si no me equivoco, porque bueno, uno tiene que ir repitiéndola para aprendérsela. Necesitamos consumir alimentos como el brócoli, quizás el coliflor. En este caso, por lo menos en mi caso, La ovulatoria principalmente es esa. ok, ovulatoria, gracias por la aclaración. Ujú, En este caso, las personas que tenemos problemas de hipotiroidismo, ujú. no podemos consumir tantos brócolis o tantos coliflor porque parece ser que estos alimentos como trancan un poco la conversión de 3 a T4. Entonces como que no nos convienen mucho. Quería preguntarte si tienes alguna manera distinta de cómo quizás de pensar en cuanto a este concepto o cómo tratas, si has tenido pacientes con hipotiroidismo Hashimoto, cómo tratas ese tipo de cosas, porque seguro hay alimentos que nosotros quizás no podemos consumir tanto, que tenemos que cambiar. Ok, me gusta esa pregunta. La verdad sí es una realidad con el tema de los bociógenos y la Mm, conversión de T4 a T3 con ciertos de estos alimentos, pero realmente se ha visto que para que eso tenga un efecto tienes que consumir una cantidad como muy elevada de estos alimentos, ¿no? ok. Cuando tú te vas a comer brócoli, por ejemplo, ¿cuánto brócoli tú crees que te comes en un plato de brócoli? Como No sé, como unos yo no creo 50. que Cuatro comas, arbolitos. exacto, yo no creo que te comas más de 200 gramos de brócoli, siendo 200 gramos una cantidad elevada, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría yo? Todo también es tema de cantidad. Yo siempre dice como que el veneno lo hace la dosis y la frecuencia de las cosas, ¿no? Entonces, tú puedes consumir estos alimentos, pero en cantidades que son regulares y también bien cocidos. Si tú agarras el brócoli y tú lo mojas, lo hierves, retiras el agua, gran parte de esos Correcto. compuestos asimilados con el tema de las tiroides se desechan. Entonces te diría, el brócoli, como que el efecto positivo del brócoli en tu cuerpo es más positivo que el miedo a lo que me comentas, por el hecho de que hay incluso técnicas que limitan estos sustratos, ¿no? Como es el Correcto. remojo, el hervirlos, cocinarlos bien, desechar esa agua y consumirlos. Entonces te diría que eso no me preocuparía, pero Perfecto. en caso de preocupación te diría cocínalo bien, desecha el agua, consume una cantidad regular, no un exceso, no que te vas a estar haciendo una crema de brócoli súper concentrada todos los días de tu vida, pero Oh, también puedes variar porque los vegetales crucíferos son varios, no solo el brócoli, sino también los coles de Bruselas, el repollo, el kale, ¿no? Que también exacto. tienen el mismo efecto sin necesidad de ser brócoli, ¿no? Yo, Gaby, sé que trabajas más que todo con mujeres que tienen ovarios poliquísticos, ¿verdad? Ese es como lo que he visto de, digamos, lo que más muestras en redes, pero sé que no estás limitada a ovarios poliquísticos. Correcto. Me gustaría saber cómo es diferente para ti tratar a un paciente con ovario poliquístico a un paciente que tenga alguna condición tiroidea. Mira, no es tan diferente, o sea, sí es diferente, por supuesto que sí, pero es que el síndrome ovario poliquístico y las alteraciones tiroideas tienen una afectación bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Por ejemplo, que el síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Aumenta el riesgo de tener alteraciones en la tiroides, ¿verdad? Te hace más predispuesta, y sobre todo en la mujer, de tener alteraciones tiroideas. Y la tiroides afectada agrava y empeora los síntomas del síndrome ovario poliquístico. De hecho, una Mm, mujer que me llega a mí y me dice, tengo síndrome ovario poliquístico, tengo todos estos síntomas claves del SOP, hay muchos que se comparten con las afectaciones tiroideas, el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, por lo que parte de mi tratamiento siempre es, ok, vamos a evaluar cómo está tu tiroides para ver si hay que hacer un diagnóstico diferencial y si hay que hacer un tratamiento entiendo. donde involucremos un médico endocrino, porque sabemos que a nivel tiroides siempre tiene que haber un médico endocrino de la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué el síndrome ovario poliquístico aumenta el riesgo de tú desarrollar una alteración tiroidea? Porque el síndrome ovario poliquístico viene frecuentemente acompañado con resistencia a la insulina, con Mm, inflamación, resistencia a la insulina, con inflamación crónica, ¿verdad? Y también con alteraciones en lo que es el eje cortisol. Entonces, tanto la resistencia a la insulina como la inflamación constante en el tiempo, como alteraciones en el cortisol, son condicionantes de deterioro de
mi producción de hormonas tiroideas y de la conversión de T4 a la T3, ¿cierto? Lo que puede deteriorar ese funcionamiento tiroideo, ¿no? También se ha visto que las mujeres con SOP tienen un riesgo bastante mayor de desarrollar tiroiditis Hashimoto por esta misma inflamación crónica y persistente, ¿no? Y bidireccionalmente, una mujer con tiroides alterada, una tiroides hipoactiva, bien sea por tiroiditis o por un hipotiroidismo clásico, ¿verdad? Se relaciona con eso por el hecho de que las mujeres con tiroides también, con tiroides hipoactiva, le empeoran, digamos, intensifican una resistencia a la insulina, intensifican la producción de andrógenos. También son personas que tienden al sobrepeso, a la obesidad. Entonces, estas alteraciones en los niveles de insulina, estos aumentos en los andrógenos, que son las hormonas masculinas en la mujer, más el sobrepeso, la obesidad, son condiciones que van a intensificar los signos clásicos de un SOP. Acné, hirsutismo, ¿verdad? Irregularidades en el periodo, amenorrea, anovulación. Entonces, la verdad es que son condiciones distintas, pero que se alimentan demasiado para empeorar, condicionar o causar una a la otra en ocasiones. Wow. No sé qué es el hirsutismo. El hirsutismo son este crecimiento de vellos masculinizados en Ok. zonas en la mujer. Que si empiezas con vellitos aquí en esta zona, muchos vellitos acá, en las areolas también, en la zona del vientre medio, donde tienen los hombres vellitos, no salen a nosotras. Oh my Ustedes God. tienen problemas tiroideos, yo tengo síndrome ovario poliquístico. Así que es por eso que... Y estos son como condiciones asociadas a los signos androgénicos del síndrome ovario poliquístico. Ya, Esto es perdón. andrógenos elevados. O sea, yo me estoy enterando que eso no es normal, pues. No, no es normal. Tener vellitos, sí, que tengamos vellitos. Pero si tú empiezas a tener estos vellos gruesos, muy negros, ¿verdad? Que te crecen con mayor rapidez y hay de diferentes niveles de hirsutismo, por supuesto que sí. Hay Ok. mujeres que lo tienen más grave que otras, pero son generalmente ya vellos que no son vellitos, sino son vellos gruesos, negros, que muchas veces lo primero que tú vas a querer es o hacerte láser o quitártelos con una pinza porque no es Sí. un vello que no se percibe. Tú sabes, Gaby, que estoy pensando que ya, yo, es más, creo que ya no los tengo, pero después de que a mí me quitaron la tiroides, yo vi que me salieron unos vellitos por aquí que era, digamos, era que sí, dos aquí y dos aquí, y era más negro de lo normal, porque se veía y yo nunca he tenido, y estoy pensando en que ya no los tengo, o sea, ya, no sé, se me habrán caído, o qué sé yo, se pusieron más claritos, pero sí siento que fue algo que me pasó después de que me quitaron la tiroides y me duró varios meses y no me había percatado de que ya no los veo. Sí, No sé si tienes- puede tener que ver, o sea, con ese cambio hormonal que obviamente hay en ese momento, no lo sé. no lo dudaría, porque acuérdate que la tiroides es como tu centro regulador del cuerpo, ¿no? O sea, regula el metabolismo, regula la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Entonces, y aparte va acompañado de una cirugía quirúrgica de remoción que viene con cortisol elevado, estrés, inflamación, todo, ¿sabes? Como que Sí. eso puede incidir en que tengas unos cambios hormonales que puedan llevar a eso, pero que fue temporal y transitorio. Sí, exacto, Mira, te hago una sí. pregunta, Gaby. Eso se puede revertir, acomodar? Porque, a ver, te explico por qué te dije, yo no sabía que eso no era normal. Porque yo por lo menos no tengo vellos así tan marcados, pero sí siempre me salen como por esta área y me los quito. Y Sí. por el área abdominal, y aquí esto es TMI, qué vergüenza, pero bueno, estamos acá para hablar sin filtro. Yo me he notado, sobre todo últimamente, que me ha salido, yo siempre he sido muy velludita, ¿no? Pero que me ha salido como que grueso, negro, normal, así como si fuese de pierna en el área del seno. O sea, no es Sí. como que un montón, pero son como dos y es como que, ¿qué es esto? ¿De dónde se...? Sí, comparto a mí me Ok. pasa muchísimo y es generalmente es un signo androgénico que los andrógenos son varios, ¿no? Tú tienes Sí, testosterona, androstenediona, son hormonas masculinas, ¿no? Que se sí. encuentran en mayor cantidad en los hombres que en las mujeres. Es el deber ser, pero hay otras mujeres que tenemos como más de lo que Ujú. necesitaríamos. Y tú puedes tener un hiperandrogenismo, ¿verdad?
con SOP o sin SOP. O sea, el SOP simplemente es una condición que generalmente viene acompañado de un hiperandrogenismo, pero tú puedes no tener el diagnóstico del SOP e igual que tus ovarios estén produciendo más testosterona de la que deberían, ¿verdad? Ya. ¿Y esto con qué se relaciona? Con que si tú no cuidas las fases de tu ciclo menstrual, si tú no las nutres adecuadamente, tú puedes estar incentivando a que tú produzcas más testosterona de la que debería, porque ¿dónde se produce gran parte de la testosterona? En tus ovarios, pero también en tus adrenales. Entonces, ¿es revertible? Oh, Sí es reversible en la medida que tú trabajes la posible fuente de, tú reconozcas de dónde puede venir ese hiperandrogenismo. Porque si tú al hacerte exámenes de sangre, hay unos tipos de andrógenos que son más producidos en tu glándula adrenal, que la glándula adrenal es la que se relaciona con el cortisol, ¿verdad? me quería Entonces, preguntar de eso, porque yo sé que cuando tenemos problemas de tiroides hablamos mucho de esa glándula, pero quería sí, expandir un poco. ¿Cuál es la función de esa glándula? ¿Qué es lo ok. importante de ella? La glándula adrenal entonces es esta zona, ¿verdad?, de tu sistema endocrino Mm, que se encarga de producir hormonas. Dentro de ellas está el cortisol. Pero también en esa zona produces adrenalina, ¿verdad? Te das sí. corticotropinas, como el cortisol. Entonces, ¿qué sucede? Que esta glándula adrenal es muy sensible a tu estrés. Tú puedes vivir en tu día a día, hay estrés físicos, tipo te caíste, te quemaste, hay estrés emocional, que peleaste con tu novio, te despidieron de trabajo, hay también un estrés metabólico, que si tienes deficiencias de nutrientes porque no comes suficiente o no comes bien, o tienes picos Ah, de azúcar en sangre y bajadas de azúcar en sangre, todo ok, esto ocasiona un estrés en tu cuerpo y ok. tú respondes activando tus glándulas adrenales y produciendo cortisol ante estos distintos tipos de estrés, ¿no? Y Sí. esa producción de cortisol es necesaria porque es un medio de supervivencia que tiene nuestro cuerpo para adaptarnos a las diferentes situaciones. Pero el Ah, problema es cuando este cortisol es sostenido, es crónico, la producción es crónica, sostenida en el tiempo y no lo sabemos gestionar. Y ahí es cuando deja de ser un aliado y empieza a causar deterioro. Elevado sí. cortisol puede llevar a que produzcas más andrógenos y por ende hirsutismo, en los vellitos en la zona de los pezones, ¿verdad? Pero también, más allá del cortisol ocasionarlo, también alteraciones en los niveles de insulina, que no sé si ya se familiarizan con esta hormona, que la insulina también es una hormona como anabólica, una hormona creadora, que cuando está muy alta se favorece lo que es la producción de grasa, almacenamiento de grasa, pero también la producción de músculo. Y se Yo ha visto tuve que... hiperinsulinismo, es eso, ¿no? Yo lo tuve Exactamente. cuando tenía como 17 años, estuve como un año en tratamiento más o menos y después más nunca tuve problemas con la insulina. Pero sí Ok. recuerdo ese momento que me mandaron como una dieta bien específica para este tema de la insulina. ¿Cómo Claro. es ese protocolo? ¿Cómo sirve eso? Yo nunca he tenido problemas de insulina, pero sé que muchas chicas con problemas de tiroides sí. Pasa que, igual que como muchas chicas con síndrome de ovario poliquístico también, más que un protocolo, es que la resistencia a la insulina es una condición donde tu cuerpo, tú empiezas a consumir carbohidratos, ¿verdad? Digamos que la insulina es una hormona que se produce para tú poder aprovechar el azúcar de los alimentos, ¿no? Ujú. Entonces, todo hace que tu páncreas produzca insulina, pero lo que más estimula la insulina en tu cuerpo son los carbohidratos, luego Sí. las proteínas y por último las grasas. Entonces, fisiológicamente, tú te comes, me como media taza de arroz. Me como media taza de arroz, llega al estómago, mi estómago lo empieza a digerir, esas moléculas de carbohidratos, ¿verdad? Del almidón, lo empieza a partir, ¿verdad? Como en moléculas más pequeñas de glucosa para pasar a la sangre, absorberlo. Una vez la glucosa en la sangre, ¿qué hace esa glucosa? Se elevan los niveles de glucosa en sangre, le da la señal al páncreas y la insulina se empieza a secretar. Y la insulina lo que hace es, listo, hay insulina en sangre elevada, hay glucosa en sangre elevada, yo me elevo para yo poder coger ese azúcar y llevarla a las células. Yo sirvo como un mediador, un transportador que abre ese receptor en cada célula para que ese azúcar entre, esa glucosa entre y sea utilizado como fuente de energía o para lo que tenga que hacer esa glucosa en cada célula y reduzca los niveles de azúcar en sangre. Entonces la insulina se secreta para tu poder
lograr un equilibrio en los niveles de azúcar en sangre y que ese azúcar sea utilizado donde deba ser utilizado, ¿cierto? Entonces el tema es que cuando tú tienes malos hábitos de alimentación, una alimentación muy alta en azúcares, en ultraprocesados, eres sedentaria, ¿verdad? Estos niveles de azúcar en sangre son tan altos que tu páncreas empieza a fallar, empieza como que, ok, tengo demasiado azúcar, empiezo a producir cada vez más insulina, pero Sí, llega un punto en el que yo no doy abasto. Produzco, pero me canso y ya tus células se vuelven resistentes a la insulina. Lo que quiere decir es que resistente es que ya esa acción de yo coger el azúcar y meterla ya ya no no. lo hago eficientemente. Y cada vez necesito más insulina para yo poder utilizar esos azúcares con eficiencia. Ya. Entonces, el tema es que niveles de insulina altos se relacionan con enfermedades cardiovasculares, con sobrepeso, con Me obesidad, pasaba acné. con cuando yo tenía hiperinsulinismo, me daba demasiada taquicardia, pero demasiada. De hecho, me acuerdo que un 1 de enero me tuvieron que llevar a emergencias porque yo, o sea, me iba a desmayar de la taquicardia que tenía. Oh my Y me God. hicieron todos los exámenes del corazón que existen y luego por eso fue que dieron con que no era nada del corazón, sino que era la La, insulina como la tal. insulina. Wow. Quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con lo que estamos hablando de la insulina ni nada, pero sí con la tiroides. Quiero como darle un mensaje de mi parte y que tú me lo complementes con la parte nutricional, Gaby, a las chicas que ya no tienen tiroides o que pasaron por yodo radioactivo como yo. Porque el yodo radioactivo, sí, o sea, uno de sus efectos secundarios es que te afecta el periodo. Igual que te saquen la tiroides, o sea, que ya no tengas tiroides, eso también Claro, afecta tu periodo. sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el doctor me dijo que probablemente yo no iba a ver regla hasta 6 meses después de que me dieran el yodo. En mi caso, yo nada más tuve 15 días de retraso después de que me dieron el yodo y me tenía que venir el periodo, solo fueron 15 días. Pero sí, los ciclos empezaron a ser diferentes a como eran antes. O sea, mi ciclo antes era de 28 a 30 días y el periodo como tal duraba, no sé, 4 o 5 días, era un sangrado moderado, no tenía mucho cólico y así, o sea, ese era mi ciclo. En verdad era excelente. Ahora, digamos, luego del yodo radioactivo, los ciclos se volvieron más o menos como de 36 días, incluso hasta 38, y el periodo como tal mucho más corto. O sea, el primer día es el único día fuerte y luego el segundo, tercer día es como que hay más o menos y que llegue a un cuarto es como una sorpresa. Y he tenido más cólico luego de yodo. Pero me he dado cuenta que mis últimos 3 ciclos empezaron a ser como más parecidos a como era antes. Ya no son de 36 días, sino de 34 a 36, sino que empezó 32, 31, este mes fue 30, está siendo más, otra vez más largo el periodo, o sea, ya está regresando a ser de 4 o 5 días el periodo. El sangrado ha aumentado un poco porque creo que no lo dije antes, pero empezó a ser más corto, sí lo dije, perdón, y el sangrado leve, entonces ahora el sangrado ha aumentado un poco. Sí tuve cólico este periodo como tal, pero yo siento que, y lo he dicho por aquí en la comunidad y lo he dicho en TikTok y todo esto, de que yo en estos momentos me siento mucho mejor de lo que me sentía hace 6 meses, por ejemplo. Y siento que todo ha tenido que ver con mi alimentación, en que en verdad trato de tener una alimentación casi perfecta, no es perfecta porque me permito muchas cosas, pero de verdad que me enfoco mucho en que sea una muy buena alimentación. Y volví a hacer ejercicio por más que me canso, por más que es horrible hacerlo sin tiroides, bueno, igual ahí voy y lo hago. Y bueno, si un día estoy muy cansada, me doy espacio, hago lo que sea que pueda hacer, pero hago algo. La suplementación, por ejemplo, en la parte de las vitaminas, me ha ayudado a suplementarme muchísimo y creo que o sea, como que ver este cambio en mi ciclo tiene mucho que ver con todos estos hábitos que estoy teniendo y que empecé por sentirme bien yo primero, con recuperar mi energía y se está viendo ahora reflejado en mi menstruación.
Yo, o sea, puedo decir como que las cosas que estoy haciendo o lo que sea, pero me gustaría escucharlo de ti Ujú. como profesional, que les digas a todas estas chicas y a mí como Sí. que qué son esos cambios que podemos o que debemos empezar a hacer en nuestra alimentación después del yodo radioactivo, ahora que no tenemos tiroide, para también cuidar nuestro ciclo y volverlo a traer a la normalidad. Ok, nena. Mira, al final cuando tú te pones el yodo radiactivo, lo que diferencia de un tratamiento de una mujer que tiene un hipotiroidismo sin haber transitado por el tratamiento del yodo, es esa fase aguda, inflamatoria post-yodo, que fue donde tú peor te sentías, que eficientemente son los primeros 3 a 6 meses, donde claro, a ti te están colocando una sustancia, ¿verdad? Que genera una inflamación posterior, ¿verdad? Entonces es por eso que durante los primeros meses uno tiene que hacer mayor hincapié en trabajar en esa inflamación post-yodo radiactivo, que es básicamente tú en tu día a día tienes que seguir rigurosamente lo que es una nutrición antiinflamatoria, especialmente una nutrición que vaya regulada de estos proteínas que pueden ocasionar cierto nivel de inflamación a nivel intestinal o a nivel sistémico, como el gluten, que ya me lo mencionaron, como lácteos por la caseína, algunos lácteos, como la soja por el mismetismo celular que pueda haber, ¿no? Pero también con estos alimentos potenciadores que tienen mecanismos antiinflamatorios en el cuerpo. Cúrcuma, omega 3, el jengibre, los polifenoles, la vitamina C, la vitamina E. Y también es prestar especial atención a esos nutrientes que después del yodo pueden estar en deficiencia, como lo es el hierro, como es la vitamina B12, como es la vitamina D, como es el magnesio. Y estos cuatro los vuelvo a repetir: hierro, vitamina D, magnesio y la B12, porque casi siempre en todo este posterior proceso del yodo reactivo hay deficiencias de estos minerales, de estos nutrientes, de estas vitaminas, que intensifican el malestar, las irregularidades en el periodo, la neblina mental, la fatiga, porque están asociados obviamente con tu sistema inmune. Si tú tienes anemia, por ejemplo, empeora todo el ciclo. Entonces, el tratamiento nutricional va derivado a suplementar y aumentar alimentos fuentes de estos nutrientes como parte de tu día a día. Y también ya lo que viene luego es trabajar el hipotiroidismo como tal, porque claro, si te quitaron todo, si hubo una remoción total o parcial, no importa, igual es trabajarlo como un hipotiroidismo. Evaluar cómo están tus niveles de yodo, de zinc, de selenio, que son minerales esenciales para lo que es una producción, sí, hormonal, digamos, al igual que la tirosina, ¿vale? Tú ya no produces las hormonas, siempre te lo vas a estar tomando, pero igual tú tomas todos estos minerales y nutrientes que son claves en síntesis y cofactores de estas hormonas, ¿no? Así sean tomadas. Nutrición antiinflamatoria. Vitaminas claves como las que mencioné que vienen post yodo reactivo. Salud intestinal, pero a tope, porque al final los síntomas que tú experimentas también pueden estar muy asociados por una disbiosis, que es alteraciones en la microbiota intestinal, que tengas bacterias negativas más altas que las bacterias positivas. Y esto también va a alterar tus niveles de energía, tu estado anímico, tu ciclo menstrual, como también el intestino permeable, que me imagino que lo han Oh escuchado, my el God, leaky gut. sí. Sí. El leaky gut. Sí, Entonces, es evaluar hablamos con sobre una... eso y creo que eso también hace que no se absorba por lo menos la hormona tiroidea de la misma manera, ¿cierto? Cuando tienes el intestino permeable. ¿Cuáles son Correcto. los síntomas más comunes del intestino permeable? ¿Cómo lo podemos detectar? Lo que pasa es que sucede que los síntomas de una disbiosis o un intestino permeable, los síntomas de alguna alteración digestiva son muy iguales, muy parecidos entre sí. Para tú realmente decir, ah, bueno, es un intestino permeable, una disbiosis, tienes que hacer tu prueba de heces, tu prueba de aspiración de hidrógenos para ver si hay un crecimiento bacteriano, hay que hacer unas pruebas más especializadas, ¿ok? Porque por sintomatología, obviamente la sintomatología es digestiva, puede cursar con reflujo, sin reflujo, con dolor después de comer, gases, distensión abdominal, dolor, ¿no? Que cuando te pones a ver pueden ser muchas cosas. Entonces, generalmente cuando hay sospecha
de una permeabilidad intestinal, de una disbiosis, de un colon irritable, lo mejor también es vértelo con un gastro para que te pueda remitir pruebas que sean más específicas, hacer diagnósticos diferenciales. Y sobre todo chicas con alteraciones tiroideas, hipertiroidismo, tiroiditis Hashimoto, pollo reactivo. Tú realmente, si tienes alguna sintomatología digestiva crónica en el tiempo, esto es súper importante de vérselo, de diagnosticarlo, ¿no? Valorar si hay algún otro diagnóstico que yo tenga que hacer de frente y trabajarlo por medio de nutrición, por medio de suplementación, por medio de tratamiento médico, porque ya sabemos que en el intestino está el 70% de nuestro sistema inmunitario. El Sí. intestino produce hormonas, metaboliza hormonas, evita que haya un exceso de estrógenos, o sea, lo es todo, ¿no? Al igual que el cortisol. Porque cuando me preguntas qué le dirías, lo que te decía, nutrición antiinflamatoria a tope, corregir deficiencias nutricionales, ver tu salud digestiva, pero también ver esas adrenales, porque el cortisol sin duda es capaz de seguir intensificando daños, síntomas y de causar otros, ¿ok? Como de generar más inmunidad, autoinmunidad a ciertas condiciones. Sí, ahorita que mencionas de que hay que pues estar pendiente de los síntomas digestivos y ver qué está sucediendo ahí, creo que la mayoría de personas que me han escrito relacionadas con el tema digestivo, luego de que les quitan la tiroides o incluso teniendo algún problema tiroideo y teniendo la tiroides, tienen problemas con su digestión. O sea, como que no proceso bien los alimentos. Yo por lo menos, yo comía de todo y en verdad sí tenía como que a veces me inflamaba, me daban gases o me daban náuseas a veces, pero después de que me quitaron la tiroides, eso se intensificó un montón. El gluten para mí empezó a ser imposible de consumirlo. Sobre todo el gluten es donde más notaba la diferencia. Y dejé, o sea, el gluten y el azúcar. Dejé de consumir gluten tan regularmente y de verdad siento demasiado la diferencia. Incluso tuvimos otra charla con otra nutricionista que ella nos habló de que el cuerpo enfermo no procesa los alimentos de la misma manera que un cuerpo sano. Y yo siento que ahorita que me siento mucho mejor que hace 6 meses, estoy procesando mejor los alimentos y estoy teniendo una mejor digestión y ya no me inflamo tanto como me inflamaba antes. Igual no como gluten todos los días. Simplemente lo como si, no sé, me invitaron a comer a un restaurante y bueno, eso es lo que hay y bueno, me lo como y ya. Y no me está cayendo, no es que me está cayendo bien, pero no me está cayendo tan mal como hace algunos meses. Y sí creo que es muy importante que las personas que están viendo esto, que todas tienen condiciones tiroideas, ustedes vayan y prestenle atención a eso, porque siento que nos acostumbramos a vivir mal. O sea, nos acostumbramos a que comemos y nos inflamamos, y eso no es Sí, normal. Nos sí, acostumbramos, normalizamos, exacto, normalizamos muchísimo. normalizamos que comemos y nos da dolor de cabeza. No, no, Total. eso no es normal. Entonces, sí, prestarle atención a cómo nos sentimos cada vez que comemos y qué estamos comiendo. Por ejemplo, me pasó esta semana que me comí, o sea, me hicieron un pollo mechado con Ajá. varios aliños Sí. y luego me lo estaba cenando con una Ok. arepita de yuca, con queso y con aguacate. Me lo comí 2 días y me dio demasiada inflamación y dije, voy a comerme la arepa, o sea, voy a comer lo mismo, pero sin ese pollo, porque tiene pimentón y yo siento que a mí el pimentón me inflama un montón. Y Wow. lo probé y no me inflamé y dije, ok, si no era el pollo, voy a dejar el queso, voy a dejar esto, como que voy a comer lo mismo, pero quitando un elemento a la vez, a ver qué es. Y bueno, la Para primera lo identificar. descubrí, era el pollo. Pero hacer ese ejercicio de, ok, me inflamé, que acabo de comer? Comí esto, Sí. esto, 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 esto. Ok, voy a volver a comer lo mismo, pero quitando un solo elemento y probando a ver qué es lo que nos está causando el malestar. Sí, especialmente porque esa malabsorción post-yodo es temporal, se intensifica, ¿no? Porque la misma inflamación, o sea, haz de cuenta que tu cuerpo está muy inflamado post ese yodo reactivo. Y claro, esa inflamación hace que tu estómago no produzca suficiente ácido clorhídrico, enzimas digestivas, tu intestino está inflamado y no digieras bien los alimentos. Entonces, eso también es lo que intensifica las deficiencias de los nutrientes, porque tú comes, comes, comes,
pero no absorbes de la misma manera esos nutrientes, ¿no? Claro. Por eso ahí es importante como, ¿vale? Tener de la mano lo que es la nutrición antiinflamatoria, una suplementación antiinflamatoria, para tú poder apoyar ese proceso y que esa alimentación que tú lleves sea lo más digerible posible, lo más fácil para tu intestino. No tantos crudos, no tantos alimentos enteros, sino pensar como si fueses un bebé los primeros 3 meses, decir, darlo todo más cortadito, más Me cocinadito, encanta. algunas cosas como más batidas, guisos, ¿verdad? Para tu favorecer, para apoyar ese confort digestivo mientras o sea, va cediendo esa inflamación, ¿no? A veces hacemos uso de enzimas digestivas para apoyar, ¿no? Esa digestión y esa absorción de nutrientes, pero lo que dices, Isa, de valorar, de empezar a identificar qué te cae bien, qué te cae mal, qué puedes dejar de lado es indispensable porque no hay una sola tamaño, digamos como que one size doesn't fit all, ¿sabes? Como que al final hay muchas cosas que a ti no te van a caer bien, pero que a mí sí, pero es en un contexto de ya no tener tiroides, donde tengo mayor predisposición a la inflamación, al estrés, a la insulina y a todo lo que venimos hablando hoy, tenemos que tratar de evitar todos esos factores que intensifiquen la inflamación en mi cuerpo, como es consumir cosas que yo no digiera, como conseguir cosas que yo no tolere, si tengo sensibilidad al gluten, si tengo sensibilidad a los lácteos o ciertos vegetales, identificarlos para irlos dejando de lado o buscarles la vuelta para que no me generen inflamación intestinal, cien por Claro. ciento Sabes que esta parte de la nutrición, o sea, de comer, llevar una dieta antiinflamatoria, perdón, después del yodo, nunca nadie me las había mencionado y siento que es muy importante que, o sea, que tengan esta información ahorita aquí dentro de la comunidad, porque a mí ni mi endocrino ni mi médico nuclear me hablaron sobre esto y siento que en un proceso tiroideo es tan importante tener un nutricionista al lado, un especialista en nutrición que te está diciendo, ok, esto es lo que está pasando en tu cuerpo y vamos a comer de esta manera o vamos a hacer este cambio. Siento que para mí, por lo menos, hubiese hecho una diferencia total en ese proceso que tú hablaste de 3 a 6 meses, pero yo te diría que en mi experiencia como paciente, hasta un año, porque a mí me dieron yodo en abril y me he empezado a sentir mejores últimamente, o sea, un año después. Y sé que ya tenemos que terminar porque ya tenemos bastante tiempo hablando, pero tengo una pregunta más y bueno, Eli, después te dejo para que cierres. Sí. Gaby, estabas hablando de que los pacientes que ya no tienen tiroides tenemos mayor disposición, creo que fue la palabra que usaste, eh, o inclinación, no sé, a desarrollar problemas de insulina, al cortisol, a la inflamación, a todo esto. Y me gustaría que me explicaras un poco de esto, porque muchas personas creen que ya te quitaron la tiroides, ya te quitaron el problema, entonces ya no importa, ya puedes comer lo que quieras o ya no te va a pasar más nada porque bueno, ya no tienes la tiroides, ya no está el problema. Y yo por el contrario pienso que hay que cuidarse aún más porque obviamente que no tengas tiroides te afecta también en, por ejemplo, lo de la insulina. No queremos desarrollar ahora un problema con la insulina o del estrés, de inflamación. O sea, Claro. ¿cómo lo que te estoy diciendo tiene sentido o no? Tiene todo el sentido y es que, claro, pasa que dicen, bueno, hay como muchos conceptos que siento que no se cogen como deberían de interpretarse, porque, claro, cuando una persona tiene hipotiroidismo, ¿verdad? Que lo tiene todavía su tiroides, tiene una tiroides hipoactiva y dependiendo de qué tan funcionando esté de la tiroides, le dan levotiroxina de 25, 50, 100, dependiendo, pero sigue teniendo como esa tiroides ahí hipoactiva, que como les comentaba, la tiroides es nuestro centro regulador, ¿no? Regula todo, pero principalmente regula tu metabolismo. Metabolismo es cómo yo aprovecho los alimentos, lo que yo consumo, de eso de los alimentos, las calorías, los nutrientes, cómo yo lo aprovecho. Si lo almaceno, si lo desecho, si lo utilizo, más allá de todo. Y eso tiene que ver obviamente con mi insulina. Si yo no aprovecho los azúcares o si aprovecho los azúcares de la alimentación, eso va a afectar positiva o negativamente la insulina, ¿no? Entonces, claro, hay una connotación que lo veo también, lo he visto menos, pero lo he visto en ciertos pacientes de que como ya no tengo tiroides y ya tengo terapia de reemplazo hormonal de por vida, es como que ya
esto está solucionado. Pero tú nunca puedes ni siquiera alcanzar a pensar que la hormona que tú estás tomando es bioidéntica a la hormona que produce tu cuerpo tan inteligentemente en el día a día. Es que no. Es como los anticonceptivos hormonales. A mí me dan anticonceptivos hormonales, me dan estrógenos sintéticos, progesterona sintética. ¿Y por qué mujeres todavía con anticonceptivos hormonales siguen teniendo acné, siguen teniendo alteraciones, PMS, todo? Porque obviamente aunque te estén dando esa terapia de reemplazo hormonal, nunca va a ser igual que la que produce tu cuerpo en un estado natural. No va a ser la misma, ni en la misma calidad, ni en la misma cantidad, ni en los momentos que tu cuerpo lo necesita. Obviamente es una medicina espectacular que si no hubiese, imagínate, pero al final eso no te hace exenta a ti de no cuidarte, porque Ujú. no, esa hormona, esa terapia de reemplazo hormonal no va a ser perfecta en cantidad, en calidad, como si no tuvieses como si lo produciera tu tiroide, ¿me explico? Entonces eso lleva obviamente a que tu cuerpo se tenga que ajustar a esa hormona sintética que ingresa a tu cuerpo. Entonces eso hace que por supuesto tengas que tener más cuidado porque puedes seguir teniendo alteraciones y riesgo en sobrepeso, en el estreñimiento, en la fatiga, en la energía, en la caída del cabello, en la piel seca, ¿no? En las manos, pies fríos, todo esto que típico del hipotiroidismo, aunque tengas terapia de reemplazo hormonal, se puede seguir experimentando en ciertos niveles y eso nuevamente es el mensaje. No te hace exento de no cuidarte, sino de todo lo contrario. Como yo nutro mi cuerpo y lo cuido desde la nutrición, el descanso, el manejo del estrés, mi salud digestiva, la conexión con la naturaleza, de todos estos aspectos, cómo los cuido para yo realmente, digamos que esta terapia de reemplazo hormonal la asimile de la mejor manera y que mi cuerpo entre en todas las funciones que necesita de forma óptima. O sea, nunca vas a poder dejarte de cuidar incluso cuando tienes terapia de reemplazo hormonal y mucho menos cuando la tienes. O sea, es que sin duda, no. Gracias, Gaby. Bueno, Eli, no sé si quieres cerrar No, me para que parece que dejemos, para que dejemos ir a Gaby, que podemos sí. quedarnos aquí 5 horas hablando, pero bueno. Ay, sí, uno se queda aquí pegado y uno empieza y salen dudas y salen Sí. dudas y Sí, salen sí, sí, dudas. sí, sí, sí. Pero mira, bueno, no me parece que ese último que trajiste, Isa, es esencial porque incluso yo la manera que quería cerrar era que a veces es obvio para ciertas personas pensarlo, pero para otras no, es con qué tan importante es acompañar de una nutricionista que sepa, que conozca realmente, porque lamentablemente hay muchos nutricionistas que quizás se enfocan en otras cosas, pero que tengan esa experticia como tiene por lo menos Gabriela de nuestra salud femenina y hormonal, qué tan importante es ese acompañamiento de ese nutricionista con las pacientes que tenemos problemas de tiroides, porque siento que nuestras vidas con problemas de tiroides no son lineales, o sea, tenemos unas subas, unas bajas, como mismo estábamos hablando, hay alimentos que desconocemos que nos caen mal, a lo mejor hay síntomas que están atados a problemas mucho mayores que nosotras ni siquiera podemos pensar, como lo está diciendo Gabriela, con la insulina, o con otro tipo de problemas. Entonces, quería que cerráramos con ese mensaje súper claro a todas las chicas de la comunidad, eh, de por qué es importante caminar de la mano a un nutricionista durante este proceso. Eso para mí creo que es un mensaje que quiero que llevemos. Entonces, Gaby, no sé si quisieras como que dar un statement, cerrar de por qué estas chicas deberían o trabajar contigo o con cualquier nutricionista que ellas escojan, pero que tengan un nutricionista con ellas siempre. Y también decirles dónde te pueden encontrar o cómo pueden trabajar contigo, si tienes algún programa en específico al cual ellas se puedan unir, Sí. también cuéntalo en este momento antes de cerrar. Bueno, nena, Eli, sí, sin duda lo que tú dices es clave. Yo siento que ya hoy en día ya hay más conocimiento, menos mal, de que la alimentación y la nutrición es la base de todo. Ya luego uno adicionará todo, porque obviamente no solo somos lo que comemos, somos mucho más de eso, pero sin duda la alimentación va a ser el sustento y la base de absolutamente todo. Y me atrevo a decir que hay chicas con hipotiroidismo que terminan en terapia de reemplazo hormonal completa que pudiese haberse evitado si el cambio de hábitos hubiese empezado desde hace mucho tiempo, ¿ok? He visto pacientes que están con levotiroxina de 75 a pasar a levotiroxina de 25 y a no tener levotiroxina con el cambio de hábitos, ¿no? Entonces esto también es un llamado a decir, wow, o sea, hay quien duda también, ¿sabes? O sea, como que Sí. sin duda es posible.
Así que estoy 100% de acuerdo con eso que comentas, de que el cambio de hábitos tiene que venir de la mano no solo con problemas tiroideos, sino con cualquier síntoma o alteración o disfunción de nuestra salud, ¿no? De cualquier Correcto. espacio o red de nuestro sistema endocrino, digamos. Y yo, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como nutri.gabifer con i latina y doble r al final. Yo ofrezco planes personalizados que pueden variar dependiendo del tiempo de tratamiento que se requiera, de un mes, 3 meses. Y nuevamente, como son online y son 100% personalizados, se adaptarían a las comorbilidades, objetivos y metas de cada mujer, bien sea que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo o quiera bajar de peso, o quiera subir de masa muscular o además tenga algo en sintonía con la tiroides, un colon irritable, todo eso es algo que se pone bajo la marcha, se traduce y se pone en un plan de acción en estos planes nutricionales, así que Buenísimo. las que deseen las espero con mucho cariño. Ay, Gaby, Gracias, Gaby. A ustedes, chicas, de verdad. Bueno, gracias por haber hecho esto hoy con nosotras. Sin duda te invitaremos nuevamente a la comunidad. Me encantó tenerte por aquí. Hay mucho Y que hablar, bueno, oh my god, no sé si mucho es que verdad. hablar. Hay Hay demasiado. mucho que Este fue hablar. como un abreboca. Luego haremos una de un tema bien específico, contigo porque me encantó. Gracias por estar igual. aquí. Sí, y les Y digo que si en algún momento les gustaría y las chicas le dicen que de la comunidad que les gustaría también, porque sé que también manejan hombres y tal, si les gustaría como hacer como un taller de nutrición cíclica como muy enfocado que les digo que yo lo doy, es algo que podemos conversar porque es súper interesante como darle todas esas herramientas 100%. según el ciclo más enfocado a eso, ¿sabes? Porque buenísimo, sí. imagínate. Bueno, Vamos a chicas, anotarlo y estamos hablando de eso. yes, bueno, les Gracias, mando un beso Gaby. a las dos. Cuídate, Gaby, buen día. Chao, Bye. Eli, un placer. Igualmente.